Mi hermana abandonó a su bebé en el hospital, yo la adopté y sacrifiqué mi vida durante 5 años, pero cuando ella volvió demandando custodia, mis padres testificaron en su contra y me llamaron cruel. Entonces el juez leyó su veredicto y los dejó a todos sin palabras. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital, y necesito contar esta historia porque lo que pasó básicamente me quitó a mi familia entera, pero me dejó con lo único que realmente importa. La cosa es que hace como 6 años adopté a mi sobrina Maya, cuando mi hermana menor la abandonó en el hospital, y hace 2 años tuve que pelearme en una corte para mantener la custodia cuando ella decidió que quería volver a jugar a ser mamá. Pero déjame empezar desde el principio porque nada de esto tiene sentido sin el contexto completo. Crecí siendo la hija mayor, ya sabes, la responsable, la que siempre tenía que dar el ejemplo, mientras que mi hermana Lauren era básicamente la niña dorada de mis padres. Y cuando digo niña dorada, no exagero para nada. Yo tenía que sacar puros dieces o había drama en casa. Tipo, ¿por qué sacaste un 9 en matemáticas? ¿Qué pasó? Pero Lauren podía traer puros 7 y mis padres estaban como, ah, bueno, ella es más creativa, no todos. Somos académicos. Yo llegaba 5 minutos tarde del toque de queda y me castigaban un mes, pero Lauren podía llegar a las 3 de la mañana y mis padres ni se despertaban, o si se despertaban era solo para preguntarle si había cenado. Era así con todo, literalmente con todo, y yo simplemente aprendí a aceptarlo porque ¿qué más podía hacer? ¿Me explico? Cuando yo tenía 24 años y estaba en mi último año de universidad estudiando comunicaciones, Lauren tenía 18 y acababa de graduarse de prepa. Conoció a un tipo en una fiesta. No recuerdo ni su nombre porque ella tampoco lo recordaba bien. Algo con J, creo, Jason, o Justin, o algo así, y quedó embarazada. Se dio cuenta como 2 meses después cuando empezó a sentirse mal, y yo nunca voy a olvidar la noche que me llamó llorando para contarme. Estaba histérica, tipo no podía ni respirar bien, y lo único que decía era, no quiero esto, Rebeca, no quiero tener un bebé, no estoy lista, esto va a arruinar mi vida. Le dije, que respirara, que había opciones, que podíamos hablar con calma sobre qué quería hacer. Pero entonces mis padres se enteraron. Y aquí es donde la cosa se puso fea, porque resulta que mis padres son súper religiosos, lo cual está bien, cada quien con sus creencias, pero ellos decidieron que Lauren tenía que tener ese bebé sí o sí. No importaba que ella les suplicara, que les dijera una y otra vez que no quería ser madre, que tenía planes de ir a la universidad, que apenas tenía 18 años. Mis padres seguían con lo de que Dios tiene un plan, que esto era una bendición disfrazada, que ella iba a amar al bebé cuando lo tuviera en sus brazos. Yo intenté mediar. Intenté explicarles que estaban forzando a Lauren a algo que iba a afectar toda su vida, pero mi papá me dijo que me quedara callada, que esto era asunto de ellos, que yo no entendía nada de familia porque ni siquiera tenía hijos propios. Eso dolió, la verdad. Pero en ese momento no dije nada más. Los siguientes 7 meses fueron horribles. Lauren estaba miserable, absolutamente miserable, y yo la visitaba cuando podía porque estaba en la universidad a como 2 horas de distancia, y cada vez que la veía se veía peor. Aumentó de peso, obviamente, pero no era solo eso, era como si se estuviera apagando por dentro. Dejó de hablar de la universidad, dejó de salir con sus amigas, básicamente se encerró en su cuarto, y eso fue todo. Mis padres seguían insistiendo en que iba a cambiar de opinión, que el instinto maternal iba a aparecer, pero yo veía a mi hermana, y sabía que eso no iba a pasar. Cuando Lauren dio a luz, yo estaba ahí en el hospital. Tenía un examen importante al día siguiente, pero me salté todo porque sentía que tenía que estar presente. No sé, como para apoyarla o algo. El parto fue normal, o sea, sin complicaciones médicas, y nació esta bebé perfecta que pesaba como 3 kilos y algo. Las enfermeras la limpiaron y se la llevaron a Lauren, para que la cargara. Y yo nunca voy a olvidar la expresión en la cara de mi hermana. No era amor, no era ternura, era puro pánico y rechazo. Sostuvo a la bebé como 10 segundos, literal conté. Y luego se la devolvió a la enfermera y dijo, no puedo hacer esto, llévenla por favor. Mis padres estaban ahí también y se pusieron como locos. Mi mamá empezó a llorar y a decirle a Lauren que cómo podía ser tan cruel, que cómo podía rechazar a su propia hija, y mi papá estaba tan enojado que se salió del cuarto sin decir nada. Yo me quedé ahí sentada sin saber qué hacer, viendo a esta bebita en los brazos de la enfermera, y pensando en cómo esta niña no pidió nada de esto, ¿sabes? No pidió nacer en esta situación tan complicada. No pidió tener una madre que no la quería, y abuelos que la veían como un castigo o una lección. Al día siguiente, Lauren se fue del hospital.
Literal firmó todos los papeles de alta médica, dejó a la bebé ahí y se fue. Mis padres se la llevaron a casa pensando que iba a cambiar de opinión, que solo necesitaba tiempo. Pero Lauren les dijo muy claramente que no quería nada que ver con esa niña, que no iba a ser madre, que por favor la dieran en adopción o hicieran lo que quisieran pero que no contaran con ella. Y se encerró en su cuarto y no salió durante días. La bebé, que en ese momento no tenía nombre todavía, se quedó en el hospital esperando a que alguien decidiera qué hacer con ella. Y yo seguía pensando en ella. Tipo, no podía dejar de pensar en esta niña que iba a crecer sabiendo que nadie la quiso desde el principio, que la rechazaron desde el momento en que nació. Me ponía físicamente mal pensar en eso. Entonces tomé una decisión que básicamente cambió toda mi vida. Le dije a mis padres que yo iba a adoptar a la bebé, que si nadie más la quería, yo sí. Mis padres pensaron que estaba loca, me dijeron que tenía 24 años, que estaba a punto de graduarme, que tenía toda una vida por delante, que no podía tirar todo eso por un bebé que ni siquiera era mío. Y yo les dije que precisamente por eso, porque no era nadie más dispuesto a quererla, tenía que hacerlo yo. ¿Cómo iba a dejar que esta niña creciera sintiendo que fue un error, que nadie la quiso? No podía, simplemente no podía hacerle eso. Mi novio en ese entonces, Tyler, llevábamos como 2 años juntos, se puso furioso cuando le conté mi plan. Me dijo que eligiera, él o el bebé, que no iba a criar al hijo de otra persona, que esto no era mi responsabilidad. Le dije que si me estaba dando un ultimátum, entonces elegía al bebé, y él hizo las maletas esa misma noche, y se fue. Dolió, no voy a mentir, dolió un montón, pero también me di cuenta de que si no podía apoyarme en esto, entonces probablemente no era la persona correcta para mí. De todas formas, inicié el proceso de adopción. Fue complicado porque legalmente Lauren tenía que firmar renunciando a sus derechos parentales. Y ella lo hizo sin dudar ni un segundo. Ni siquiera preguntó nada sobre la bebé, ni su nombre, nada. Solo firmó donde tenía que firmar, y ya. Mis padres también tuvieron que estar involucrados en el proceso, porque técnicamente era su nieta, y ellos estuvieron de acuerdo siempre y cuando Lauren no tuviera que estar involucrada. Todo el tiempo mis padres seguían intentando convencerme de que no lo hiciera, de que era una mala idea, pero yo ya había tomado mi decisión. Le puse Maya. No sé por qué, simplemente me gustó el nombre. La traje a casa cuando tenía como 2 semanas, y fue literalmente el momento más aterrador y más hermoso de mi vida. Ahí estaba yo, con este bebé que dependía completamente de mí, y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Mi mejor amiga Stephanie, básicamente, mi hermana elegida en ese punto, me ayudó un montón. Se quedaba conmigo algunas noches cuando Maya no paraba de llorar, y yo estaba al borde del colapso nervioso. Me enseñó cómo cambiar pañales correctamente, cómo hacer que Maya eructara, todas esas cosas básicas que yo no sabía. Mi último año de universidad fue brutal. Estaba tomando mis últimas clases, haciendo mi tesis, trabajando medio tiempo en una cafetería para poder pagar pañales y fórmula, y cuidando a Maya yo sola. Dormía como 3 o 4 horas por noche, y había días que literalmente solo comía ramen instantáneo, porque no tenía tiempo ni dinero para nada más. Mis padres me ayudaron económicamente de vez en cuando, pero siempre venía con comentarios, tipo, te lo dijimos que iba a ser difícil, deberías haberla dado en adopción a una familia de verdad. Nunca me preguntaban cómo estaba yo, solo hacían comentarios sobre mis decisiones. Lauren, por su parte, desapareció completamente. Se mudó a otra ciudad como a los 3 meses de que Maya naciera, empezó la universidad allá, y básicamente actuó como si nada de esto hubiera pasado. No mandaba mensajes preguntando por Maya, no llamaba en su cumpleaños, nada. Para ella, Maya simplemente no existía. Mis padres me preguntaban de vez en cuando si había hablado con Lauren, y cuando les decía que no, ellos cambiaban de tema rápidamente, como si fuera algo incómodo de lo que no se podía hablar. Pasaron los años. Me gradué de la universidad con Maya en brazos en la ceremonia, porque Stephanie la cargó mientras yo caminaba al estrado. Conseguí un trabajo decente en marketing y empecé a construir una vida estable para nosotras dos. Maya creció siendo una niña increíble, tipo de verdad increíble. Era curiosa, cariñosa, súper inteligente. Empezó el kinder y se hizo un montón de amigas. Para ella yo era mamá, punto. Ella no sabía nada sobre Lauren, sobre cómo había llegado a mi vida, nada. Y yo no sabía cómo o cuándo contarle esa historia, así que simplemente iba posponiendo esa conversación. Entonces, hace como 2 años, cuando Maya tenía 5 años, Lauren apareció, literal. Después de 5 años de cero contacto,
Me mandó un mensaje de texto diciendo: «Hey Rebeca, sé que ha pasado mucho tiempo, pero me gustaría hablar contigo sobre Maya». Me quedé viendo ese mensaje como 10 minutos, sin poder procesar qué estaba pasando. La llamé porque esto obviamente no era algo que se pudiera discutir por texto, y ella me dijo que había estado pensando mucho, que había madurado, que se sentía lista para conocer a su hija. Le dije que no. Le dije que ella había tomado su decisión hace 5 años cuando la abandonó en el hospital, que no podía simplemente aparecer ahora porque se sentía lista. Ella empezó a llorar y a decirme que no entendía lo difícil que había sido para ella, que solo tenía 18 años, que mis padres la habían obligado a tener ese bebé, que necesitaba tiempo para sanar, y yo le dije que entendía todo eso, que nunca la había juzgado por irse, pero que Maya era mi hija ahora, que yo la había criado, que no podía simplemente entrar en su vida y confundirla. Pero Lauren no aceptó un no como respuesta. Empezó a presionar, a mandarme mensajes cada semana, a decirme que solo quería conocerla, que no iba a causar problemas. Hablé con mis padres sobre esto, pensando que tal vez me apoyarían, pero sorpresa, sorpresa, estaban del lado de Lauren. Me dijeron que ella era la madre biológica, que tenía derecho a conocer a su hija, que yo estaba siendo egoísta al no darle una oportunidad. Mi mamá incluso dijo que tal vez Lauren podía tener un rol en la vida de Maya, tipo como una tía o algo, y que eso sería bueno para Maya. Le dije que eso iba a confundir a Maya, que ella tenía 5 años, y no entendería por qué de repente había esta mujer extraña en su vida. Pero mis padres siguieron insistiendo. Eventualmente, porque toda mi familia me estaba presionando, y porque honestamente estaba exhausta de pelear, acepté que Lauren conociera a Maya, pero puse reglas muy claras. La visita sería en mi casa, yo estaría presente todo el tiempo, y no le íbamos a decir a Maya quién era Lauren realmente. Le dijimos que era una amiga vieja de la familia que quería conocerla. Maya tenía 5 años en ese momento, acababa de cumplirlos, y era súper tímida con extraños. Así que cuando Lauren llegó con un oso de peluche gigante y un montón de juguetes caros, Maya se escondió detrás de mí. Lauren intentó ser amigable. Tipo se sentó en el piso para estar a la altura de Maya. Le habló con esa voz dulce que usan los adultos con niños pequeños. Pero Maya no estaba interesada. Después de como 20 minutos incómodos, Maya se fue a su cuarto a jugar sola. Lauren se quedó como 1 hora más, hablando conmigo sobre su vida. Aparentemente estaba trabajando en una galería de arte y viviendo con su novio, y luego se fue. Pensé que eso sería todo, que se daría cuenta de que no había conexión real y lo dejaría ir. Pero Lauren empezó a venir seguido, cada 2 semanas más o menos. Aparecía con más regalos, más juguetes, siempre cosas carísimas que yo nunca podría comprar. Empezó a ganarse a Maya de esa forma, ya sabes, comprando su afecto. Y funcionó, porque Maya empezó a emocionarse cuando Lauren venía. Empezó a preguntarme cuándo iba a volver la señora bonita con los regalos. Yo odiaba eso. Odiaba ver cómo Lauren estaba usando cosas materiales para crear una conexión, pero no sabía cómo pararlo sin parecer la mala de la película. Después de como 3 meses de estas visitas, Lauren me pidió que le dejara llevar a Maya a su apartamento por el fin de semana. Solo ella y Maya, para que pudieran conocerse mejor sin que yo estuviera vigilando cada segundo. Le dije que absolutamente no, que eso no iba a pasar. Le recordé que ella había estado completamente ausente durante 5 años, que no la conocía realmente, que Maya ni siquiera sabía quién era ella en realidad. Lauren se enojó y me dijo que yo era demasiado controladora, que tenía que aprender a compartir, que ella era la madre real de Maya y tenía derechos. Ahí fue cuando me enojé de verdad. Le dije que ella no era la madre de Maya, que yo era su madre, que haberla parido no la hacía madre de nada, que ser madre era estar ahí a las 3 de la mañana cuando tenía fiebre, era limpiarle la nariz cuando estaba resfriada, era enseñarle a amarrarse las agujetas, era todo lo que yo había hecho durante 5 años mientras ella estaba viviendo su vida sin pensar en esta niña ni una sola vez. Lauren me gritó que no tenía idea de lo que ella había pasado, que yo no podía juzgarla, y se fue hecha una furia. Pensé que tal vez eso sería el fin, pero no, las cosas se pusieron peor. Mi mamá me llamó al día siguiente para decirme que había sido muy dura con Lauren, que ella solo quería ser parte de la vida de su hija, que yo tenía que ser más comprensiva. Mi papá me mandó un texto largo sobre cómo la familia debe perdonar y dar segundas oportunidades. Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó para decirme que Lauren había madurado mucho y que merecía una oportunidad. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo para atacarme desde todos los ángulos. Luego vino la conversación con mis padres sobre custodia compartida. Literal me sentaron en su sala y me dijeron que habían estado hablando con Lauren,
y que pensaban que sería bueno para todos si Lauren tenía algún tipo de arreglo de custodia oficial con Maya. No custodia completa, aclararon. Solo tal vez fines de semana alternos o algo así. Les dije que estaban locos, que Lauren no tenía ningún derecho legal sobre Maya, porque ella había renunciado a todos sus derechos cuando firmó los papeles de adopción. Mi papá me dijo que estaba siendo egoísta, que estaba usando a Maya para castigar a Lauren por errores del pasado, que no estaba pensando en lo que era mejor para Maya. Le pregunté cómo exactamente sería bueno para Maya tener a alguien que la abandonó de repente, en su vida confundiéndola sobre quién era su familia real. Mi mamá dijo que Maya tenía derecho a conocer a su madre biológica, que algún día iba a hacer preguntas y sería mejor que Lauren estuviera presente para responderlas. Intenté explicarles que Maya tenía 5 años, que no entendía conceptos como adopción o madre biológica, que introducir todo esto ahora solo iba a traumatizarla, pero ellos no querían escuchar nada de lo que decía. Me fui de esa reunión sintiendo que estaba completamente sola. Ni siquiera mi propia familia me estaba apoyando. Llamé a Stephanie llorando, y ella vino a mi casa esa noche con helado y vino, y me dejó desahogarme durante horas. Me dijo que yo estaba haciendo lo correcto, que proteger a Maya era lo más importante, que no dejara que nadie me hiciera sentir mal por poner a mi hija primero. Como 2 semanas después, mi mamá me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo. Su tono era raro, tipo nervioso, y supe que no iban a ser buenas noticias. Me dijo que Lauren había contratado un abogado y que iba a pelear por custodia de Maya. Pensé que estaba bromeando, tipo, ¿cómo podía Lauren pensar que tenía alguna chance de ganar algo así? Pero mi mamá me dijo que Lauren iba a argumentar que fue forzada a dar a Maya en adopción, que estaba en un estado mental inestable a los 18 años, que mis padres la presionaron, y que ahora que estaba estable y madura, merecía la oportunidad de ser madre. Entré en pánico total. Contraté a un abogado, un tipo que se llamaba Robert, y que una amiga de Stephanie me recomendó porque era muy bueno en casos de familia. Le conté todo, desde el principio hasta ese momento, y él me dijo que mi caso era fuerte porque yo había adoptado legalmente a Maya, y Lauren había renunciado voluntariamente a sus derechos. Pero también me advirtió que las cortes a veces favorecen la reunificación con padres biológicos, especialmente si el padre puede demostrar que ha cambiado y que es estable. Me dijo que me preparara para una pelea larga y fea. Lauren empezó a hacer cosas para intimidarme. Aparecía en la escuela de Maya, justo a la hora de salida, tipo esperaba afuera de la reja, y me veía con esta sonrisa que me ponía la piel de gallina. No se acercaba a Maya ni nada, solo se quedaba ahí parada viéndome, como para recordarme que estaba ahí y que no se iba a ir. Una vez la vi hablando con la maestra de Maya, y cuando le pregunté a la maestra después qué había querido, me dijo que Lauren se había presentado como la tía de Maya, y que solo estaba preguntando cómo le estaba yendo en clase. Le aclaré inmediatamente a la maestra que Lauren no tenía permiso de hablar sobre Maya ni de acercarse a ella, y puse a Lauren en la lista de personas prohibidas de recoger a Maya de la escuela. El caso llegó a corte como 6 meses después. Fueron los 6 meses más estresantes de mi vida. Estaba durmiendo mal, comiendo mal, y tratando de mantener todo normal para Maya, que obviamente notaba que algo estaba pasando, pero no entendía qué. Le dije que mamá estaba trabajando mucho, que por eso estaba tan cansada, y ella me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, y yo me ponía a llorar después de que se dormía pensando en que tal vez no iba a estar bien, en que tal vez un juez iba a decidir que Lauren merecía tener a Maya. El día de la audiencia fue surreal. Entré a esa sala de corte, y ahí estaban mis padres, sentados del lado de Lauren. Ni siquiera me voltearon a ver cuando entré. Lauren estaba vestida toda conservadora, tipo con un vestido azul marino y el pelo recogido, viéndose toda profesional y respetable. Yo estaba con jeans y una blusa porque Robert me había dicho que me viera como una mamá normal, no como si estuviera tratando de impresionar a nadie. El abogado de Lauren empezó su caso argumentando exactamente lo que mi mamá me había dicho, que Lauren había sido forzada a tener un bebé que no quería a los 18 años, que mis padres la habían presionado por razones religiosas, que ella estaba en un estado mental muy vulnerable, y que la adopción no había sido realmente voluntaria. Presentaron informes psicológicos que mostraban que Lauren había sufrido depresión posparto severa, lo cual probablemente era cierto, y que no había estado en condiciones de tomar decisiones importantes. Su abogado también argumentó que Lauren ahora era una persona estable con un buen trabajo y una relación seria, y que Maya merecía conocer a su madre biológica. Luego fue mi turno. Robert presentó todos los papeles de adopción que mostraban que Lauren había renunciado voluntariamente a sus derechos. Trajo a la trabajadora social que había manejado el caso original, y ella testificó que Lauren había sido muy clara en que no quería criar a Maya,
que había rechazado servicios de apoyo para madres jóvenes, que había expresado múltiples veces que su decisión era firme. Robert también llamó a Stephanie como testigo, y ella habló sobre cómo me había visto criar a Maya desde el día 1, cómo Maya me llamaba mamá, cómo éramos una unidad familiar estable. La parte más difícil fue cuando me tocó testificar a mí. El abogado de Lauren me hizo un montón de preguntas tratando de hacerme ver mal, como insinuando que yo había manipulado la situación para quedarme con Maya, que había usado el hecho de que Lauren era joven e inestable para forzarla a renunciar a sus derechos. Me preguntó si yo había considerado alguna vez darle a Lauren la oportunidad de ser madre, si no me sentía culpable por quitarle a su hija. Le dije que yo no le quité nada a nadie, que Lauren dejó a Maya en el hospital y se fue, que durante 5 años no preguntó por ella ni una sola vez, que yo había sido la que estaba ahí cada día dándole amor y estabilidad. El abogado de Lauren entonces preguntó si yo no pensaba que era importante para Maya conocer sus raíces, conocer a su madre biológica. Le dije que Maya tendría todas las respuestas sobre sus raíces cuando tuviera edad suficiente para entender, pero que en este momento introducir a Lauren en su vida solo causaría confusión y dolor. Le dije que Maya era feliz, que estaba bien ajustada, que tenía amigas y le estaba yendo bien en la escuela, y que no había razón para interrumpir esa estabilidad solo porque Lauren de repente había decidido que quería jugar a ser mamá. Lauren también testificó. Lloró mucho, mucho, hablando sobre cómo se arrepentía de sus decisiones, sobre cómo cada día pensaba en Maya y se preguntaba cómo estaría, sobre cómo había estado en terapia trabajando en sus traumas, y ahora se sentía lista para ser la madre que Maya merecía. Honestamente, fue una actuación bastante convincente, y por un momento tuve miedo de que el juez le creyera. Mis padres también testificaron a favor de Lauren. Mi papá habló sobre cómo Lauren era una buena persona que había cometido un error cuando era joven, y que todos merecen segundas oportunidades. Mi mamá habló sobre cómo ella creía que Maya se beneficiaría de tener a su madre biológica en su vida, que la familia era importante. Ninguno de ellos mencionó cómo yo había sacrificado mi vida para criar a Maya, cómo había estado ahí sola durante 5 años haciendo todo. Para ellos, yo simplemente no existía en esta ecuación. El juez se tomó como 2 semanas para tomar su decisión. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. No podía comer, no podía dormir, solo podía pensar en todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si perdía? Tendría que compartir custodia con Lauren. Tendría que explicarle a Maya quién era realmente Lauren, cómo le iba a afectar eso. Cuando finalmente llegó el día de la decisión, volví a esa corte sintiendo que iba a vomitar. El juez leyó su decisión y básicamente dijo que aunque entendía la posición de Lauren y reconocía que había sido joven, cuando tomó sus decisiones, los derechos de Maya eran lo más importante, no los deseos de Lauren. Dijo que Maya había estado en un ambiente estable y amoroso durante 5 años, que yo había sido su única madre durante todo ese tiempo, y que no había evidencia suficiente de que introducir a Lauren en su vida en este momento fuera en el mejor interés de Maya. Denegó la petición de Lauren completamente, y me otorgó custodia completa continuada. Salí de esa corte y me puse a llorar en el estacionamiento. Lloré tanto que Stephanie tuvo que manejar de regreso a casa porque yo no podía ni ver bien. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de todas las emociones que había estado guardando durante meses. Había ganado. Maya estaba segura conmigo, y nadie podía quitármela. Lauren no volvió a intentar contactarme después de eso. Mis padres me llamaron una vez para decirme que estaba siendo cruel, y que algún día me iba a arrepentir de mantener a Lauren alejada de Maya. Y yo les dije que respetaba su opinión, pero que mi responsabilidad era con Maya, no con Lauren ni con ellos. Esa fue básicamente la última conversación real que tuve con mis padres. Todavía nos mandamos mensajes de texto en días festivos, tipo Feliz Navidad y esas cosas, pero ya no hay una relación real ahí, y la verdad, estoy en paz con eso. Maya ahora tiene casi 8 años. Sigue sin saber toda la historia sobre Lauren, y yo sigo pensando en cuándo y cómo contarle. Mi plan es hacerlo cuando tenga edad suficiente para procesarlo, tal vez cuando tenga 11 o 12 años. Por ahora, ella es solo una niña feliz, que ama los unicornios y las matemáticas. Es súper buena con los números, me sorprende todo el tiempo. Y que piensa que su familia somos ella, yo y Stephanie, que básicamente es su tía en este punto. No sé si tomé todas las decisiones correctas en todo esto, honestamente no lo sé, pero sí sé que hice todo por proteger a Maya, por darle una vida estable donde supiera que era amada y querida. Y al final del día, eso es lo que importa, supongo.